Podemos pensar a la Patagonia tanto como una región ambientalmente heterogénea como culturalmente diversa. Este vasto territorio está marcado por su complejidad ambiental, resultado de una historia geomorfológica y gradientes ambientales. Desde las majestuosas cordilleras, con sus bosques de ñire y lenga, pasando por los fértiles mallines hasta llegar a las extensas estepas con matas de cojín y los característicos pastizales del coirón blanco. En Patagonia Sur se encuentran alrededor de 5.000 establecimientos agropecuarios cuya principal fuente de sustento es la ganadería ovina extensiva. Los pastizales naturales, que son el principal recurso forrajero tanto para el ganado como para las especies silvestres, se enfrentan a dos problemas desde hace mucho tiempo: la desertificación y la sobreexplotación antrópica. Nuestros recursos naturales parecen inagotables, pero no lo son. Muchas veces no identificamos que con el pasar de los años y el sobreuso, los signos del deterioro de estas tierras se acrecientan cada vez más. Caracterizados por la escasez de precipitaciones, las bajas temperaturas y los fuertes vientos, los pastizales naturales se destacan sobre la aridez de la Patagonia. Además de albergar especies de animales, plantas y hongos nativos, los pastizales también son el hogar de especies que fueron introducidas con diversos fines. Durante décadas, tanto organismos públicos como privados han trabajado para reducir el impacto del sobreuso de la tierra. Hoy te contamos sobre un proyecto de investigación en el que participan instituciones nacionales con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre una especie vegetal fundamental en los pastizales naturales de Patagonia. Esta especie se llama Festuca pallescens, pero se conoce también con el nombre de coirón blanco o coirón dulce. Bueno, en este proyecto estamos trabajando en la domesticación y mejoramiento genético de una especie forrajera nativa que es Festuca pallescens. Festuca se distribuye en una amplia diversidad de ambientes en toda la Patagonia, desde el sur de Mendoza hasta el sur de Santa Cruz, y es el componente principal de los pastizales de la región. Tenemos información de que por la alta degradación de los pastizales, por efecto del sobrepastoreo, del cambio climático y de la desertificación que va en aumento, la especie está retrocediendo y por eso nos interesa comenzar estudios de investigación y desarrollo tecnológico. Entonces estamos trabajando desde hace unos 6 o 7 años aquí en la experimental de Bariloche y también en conjunto con la experimental de Esquel en un programa para estudiar la diversidad genética que tiene la especie, hacer estudios también de su tolerancia a distintos grados de estrés hídrico y que son los que promueve el cambio climático, o sea, con las mayores temperaturas y las menores precipitaciones. Y ensayos también de estudios de germinación a distintas condiciones de temperatura y humedad, justamente por estos dos estreses, así como también a distintos grados de salinidad, que son los que puede llegar a tolerar la especie a campo. Estos estudios, como mencioné, los estamos llevando a cabo entre las dos experimentales y se están complementando trabajos que son en condiciones más controladas, ya sea en el laboratorio, en invernáculos, en cámaras de cría y ensayos que son más a campo, que se repiten en distintas localidades como para tener una idea de cuál es la respuesta de la especie ante distintas condiciones. Y en estos ensayos probamos poblaciones que juntamos las semillas de toda la Patagonia. Entonces concentramos en un mismo lugar información de toda la Patagonia. Festuca pallescens es una de las especies de los pastizales naturales de Patagonia. Es una especie palatable que resiste bastante el pastoreo
Y esa fue una de las razones por la cual una de las tantas razones por la cual se eligió esta especie para iniciar este programa de mejoramiento. Estamos acá en el campo experimental agroforestal de Trevelin, que depende de la Estación Experimental Agroforestal de Esquel, del INTA. Y en Esquel, principalmente relacionado a Festuca pallescens, lo que hacemos es ensayos teniendo en cuenta un poco más las características de interés agronómico de la especie. Tenemos instalados diferentes ensayos en donde, por ejemplo, estudiamos lo que es la producción de biomasa, algunos caracteres en lo que es la fenología de la especie, con genotipos de diferentes lugares de la Patagonia, ¿sí? Entonces, dentro de los ensayos, que son principalmente de experimentación adaptativa, tenemos ensayos en lo que es la cordillera, trabajando con diferentes genotipos preseleccionados para ver cómo es su comportamiento en sistemas silvopastoriles, o sea, bajo cobertura, distintas intensidad de cobertura arbórea. Y por otro lado, también trabajamos en campos de la meseta, en secano, en donde también evaluamos estos diferentes genotipos y donde queremos ver cómo se comportan en condiciones reales a campo. Lo que medimos principalmente es la producción de biomasa, la adaptación de las plantas, la producción de semillas y la calidad. También hacemos análisis de calidad forrajera de la biomasa que obtenemos de los cortes de las diferentes poblaciones. Otro aspecto que nos interesa conocer es la variabilidad germinativa y el comportamiento temprano de las plántulas entre las poblaciones de estudio. También cómo actúan estas poblaciones bajo diferentes estreses abióticos, como es la temperatura, cuántos grados días necesita una semilla para germinar o cuánto estrés hídrico puede tolerar cada población. Ahora estamos por iniciar un ensayo para conocer el comportamiento germinativo de las semillas bajo un estrés salino. Es decir, cuánta presencia de sal en un suelo soporta esta especie o estas poblaciones, más bien. Nuestro grupo también trabaja en caracterizar genéticamente a distintas poblaciones para comprender cómo se distribuye la variabilidad. De esta manera podemos encontrar poblaciones o familias que estén mejor adaptadas a ciertas condiciones ambientales desfavorables, como por ejemplo exceso de salinidad en el suelo o escasas precipitaciones, lo cual es un aporte interesante al programa de domesticación y mejoramiento. Esta caracterización también nos permite delimitar regiones donde las poblaciones son más parecidas entre sí para evitar contaminar los pastizales con material genético muy diferente. Este grupo de trabajo interdisciplinario tuvo un objetivo desde su inicio: estudiar la especie desde los aspectos más simples a los aspectos más complejos, para elegir poblaciones que puedan utilizarse en un programa de domesticación y mejoramiento genético de especies forrajeras nativas. Pero, ¿qué significa estar en un programa de domesticación y mejoramiento genético? Buscar poblaciones de la especie con características especiales. Por ejemplo, poblaciones que produzcan muchas hojas verdes con alto contenido nutricional, que produzcan muchas semillas y que preferentemente tengan tolerancia a estreses abióticos, como por ejemplo la falta de agua o el exceso de salinidad. Ya que la falta de agua y el exceso de salinidad son dos características comunes de los pastizales naturales de la estepa patagónica. En este proyecto, en donde estamos estudiando Festuca pallescens, que es una especie forrajera nativa, estudiamos las poblaciones naturales, la distribución de la especie desde el sur de Mendoza hasta Santa Cruz, y dentro de esas poblaciones naturales hay una población que se destacó, que es una población en Pilca,
y esa población se está cerrando, se está haciendo una clausura con el fin de instalar ahí un área productora de semilla. Entonces están haciendo las gestiones para ello. Y a su vez, a través de articulaciones con la Universidad del Comahue en Cinco Saltos, se proyecta la instalación de un ensayo como una parcela demostrativa para evaluar la productividad en cultivo de la especie. Y en forma conjunta con la Agencia de Extensión de Pingun-Leufu, que depende también de esta experimental de Bariloche, se instaló un pequeño ensayo también como una parcela demostrativa, en donde se están evaluando distintas características que hacen a la productividad, ya sea forrajera como también de producción de semilla de la especie. Con este objetivo se cumplen además dos propósitos. El primero es incorporar ejemplares de la especie en los pastizales, pero utilizando plantas que tienen herramientas para enfrentar periodos de sequía y aún así seguir produciendo hojas para que los animales puedan consumir. Por otro lado, la incorporación de estas plantas ayudará a recomponer aquellos pastizales que hayan sufrido degradación por sobreuso. Es posible que no se puedan recomponer todos, pues son muchos. Sin embargo, este es un esfuerzo por compatibilizar las producciones con el cuidado de estos ecosistemas mediante un uso sustentable del recurso. Uno de los desafíos más importantes a la hora de llevar al cultivo una especie en zonas áridas y en condiciones naturales es lograr que la plántula se establezca y sobreviva sin riego. Festuca pallescens es una especie que da semillas con buen poder germinativo. Sin embargo, hay un cuello de botella que se da durante la primera temporada seca, en la cual muchas plántulas mueren, ya que en ese estadio son muy susceptibles al estrés hídrico. Esta situación puede verse agravada en el contexto de cambio climático, con sequías cada vez más extensas y en ambientes degradados por sobrepastoreo. Con el fin de aumentar la proporción de semillas que llegan efectivamente a desarrollarse en plantas adultas, estamos realizando ensayos con semillas tratadas de distinta manera para evaluar la emergencia y supervivencia de plántulas en condiciones naturales. La búsqueda de estrategias para disminuir los daños de los pastizales todavía no termina. La utilización de especies nativas tiene grandes beneficios, ya que estas plantas están adaptadas a estos ambientes y ayudan a mantener su biodiversidad. Esto hace que el cultivo de plantas seleccionadas y mejoradas en algunos aspectos, pero que conserva la mayoría de sus características silvestres, sea una herramienta sumamente interesante y prometedora. Sin embargo, solo puede ser útil si se hace un buen manejo del pastizal. El uso sustentable de los pastizales naturales en Patagonia seguirá siendo un desafío para todos sus habitantes, porque nos invita a ser responsables del cuidado de este valioso recurso natural.